Te bendecimos y te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Queridos padres, madres, buenas noches. Nuevamente estamos juntos para trabajar alrededor de este tema, que es un poco amplio, lo sé, me disculpo, pero cuando hablamos de sexualidad hay tanto de qué hablar, así es que quise hacer un enfoque que vamos a dividir en dos partes, hoy y mañana. Sé que lo que les hemos indicado es que es obligatorio que se conecten por lo menos a una sesión. Mi ánimo, mi deseo, espero que les sea útil, es que puedan conectarse el día de mañana también, porque vamos a complementar varios de los temas de hoy que giran alrededor de esto, nuestro hijo, mi hijo, tu hijo, su cuerpo, su mente y su sexualidad. Sabemos de sobra que el mundo en el que vivimos está súper recontra confundido en esos temas. Ya ni siquiera apelan a la verdad, ya ni siquiera apelan a la lógica, ya ni siquiera apelan a aquello que realmente es cuidadosamente saludable y necesariamente respetuoso de lo que nuestros hijos o hijas merecen recibir en el proceso de formación en un ámbito tan delicado y sensible como la sexualidad. Alguien me decía alguna vez, David, no, pero los chicos tienen derecho a decidir sobre su sexualidad. Mi postura, porque creo que es la responsabilidad que la Biblia nos da, es un día. Un día, cuando ellos, como en muchos otros aspectos, hayan madurado lo suficiente, legalmente los 18, mentalmente, me refiero cerebralmente, biológicamente los 25, y en su carácter, no sé, quizás más, ese día podremos aflojar, soltar, darles completa libertad de que ellos decidan, asumiendo las consecuencias buenas o malas de esas decisiones. Mientras tanto, es nuestra obligación protegerles, es nuestra obligación guiarles y sobre todo es nuestra obligación no permitir que ellos sigan ningún principio que vaya en contra del maravilloso diseño de Dios para sus vidas en todos los ámbitos y aspectos, y el ámbito de la sexualidad es uno de ellos. Y por eso quería abordar desde esta perspectiva un poco más amplia este tema el día de hoy. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Si a ustedes les gusta anotar, si son de esas personas, vamos a hacerlo muy claro. Hoy y mañana vamos a hablar de cómo equiparnos para disipular bíblicamente a nuestros hijos en temas sobre su cuerpo, su identidad, su sexualidad, los límites, la pureza, el manejo de los medios digitales que están hipersexualizados, la formación emocional en su conexión con esa sexualidad y hacerlo, como siempre, desde una cosmovisión centrada en Cristo, en su sabiduría, en su palabra, en su amor hacia nosotros. Así es que quiero eh, pedirles que podamos juntos entonces trabajar alrededor de esta perspectiva que requiere de nosotros mucha honestidad. Seamos claros, a veces como padres puede darnos un poco, no sé, de vergüenza, de recelo, hablar sobre sexualidad adecuadamente con nuestros hijos, hablarlo frontalmente, pero quiero que pienses en esto y lo voy a repetir varias veces porque creo que es fundamental. Si a ti y a mí nos da algo de vergüenza hablar con nuestros hijos sobre su sexualidad, sobre sus inquietudes y preguntas en el desarrollo saludable de su sexualidad, tienes que entender algo. Al mundo en el que vivimos no le da ninguna vergüenza. Hay una cantidad horrorosa de personas que no aman a tu hijo, a quienes tu hijo no les importa, pero van a hacer lo que sean por convertirle en un consumidor de lo que ofrezcan, que no tiene ningún reparo en hablarle a tu hijo o a tu hija sobre la sexualidad y tristemente en la mayor parte de los casos será desde una visión distorsionada. Nuestra obligación, por lo tanto, como padres, es no darnos el lujo de que eso pase. Y lamentablemente hay muchas personas que pueden decir, David, pero yo no sé por qué tanta complicación. Al fin y al cabo, la sexualidad, el desarrollo sexual es algo meramente biológico, es solo físico, pero te animo a pensar más allá. La Biblia nos dice que no es así, que de hecho la verdad es que los temas de sexualidad son profundamente teológicos. En este sentido, quiere decir que nos revelan mucho de quién es Dios y por qué nos hizo, entre otros muchos aspectos de nuestra vida, con una sexualidad alrededor de la cual se mueven muchas cosas, nuestras relaciones, interacciones, gustos, pasiones, deseos. Así es que es profundamente teológica, nos dice cosas sobre quién es Dios y por qué nos hizo como nos hizo. La sexualidad es profundamente espiritual porque hay un nivel de conexión en la sexualidad que no produce con facilidad casi ningún otro aspecto de las relaciones humanas y puede ser increíblemente delicado, sensible y destructivo, incluso si es que no se maneja bien. Hablar de sexualidad es profundamente formativo, igual que muchas otras cosas. La formación
es fundamental y crítica para que nuestros chicos puedan tener una visión adecuada y saludable de cómo ir conectando, desarrollando y manejando sus interacciones en cuanto a la sexualidad de forma adecuada con su edad, en el momento correcto, con las personas correctas, con un respeto propio y hacia los demás. Y sin duda, y por último, la sexualidad no puede ser algo solo biológico, físico, es profundamente relacional, que el mundo en el que vivimos en este momento, lamentablemente lo convierta en una moneda de canje, de cambio, aumentando multiplicando exponencialmente la visión de la sexualidad como un negocio, como una forma de explotación, como una cosificación de los hombres y mujeres, eso es muy diferente. Pero en su esencia, la sexualidad es relacional, porque nuestra sexualidad, en la medida que se va desarrollando, está presente en todos los ámbitos de nuestras interacciones y despierta afectos, sensaciones. Ustedes y yo lo hemos probado, hablaba con algunos niños de elementary, con quienes tuve el gusto de compartir algunas charlas sobre sexualidad que hemos estado llevando a cabo estas semanas y por eso estas con ustedes también, para que sigamos trabajando en conjunto. Y yo les hacía la pregunta, ¿alguno de ustedes se recuesta con papá o mamá a ver una película y quizás están a un lado y papá y mamá solo extienden la manito y te empiezan a acariciar la cabeza? Y varios de ellos me decían, sí, 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 mi papá hace eso. Y yo les decía, ¿y cómo se siente? Y varios de los niños, y no todos los que mencionaban que sí habían experimentado esto, decían, no, se siente súper lindo, se siente especial, se siente así, siento como cosquillas, algo agradable. Les decía, ok, esa es la parte de nuestro cuerpo que nos permite experimentar estas sensaciones. Tengo una manito levantada, quizás una duda, inquietud, son bienvenidas esta noche. Cuénteme, Miguel Ángel. No, parece que fue una manito accidental. Ok, continúo. Entonces, la sexualidad de tu hijo está conectada con todas estas interacciones relacionales. Es formativa, es espiritual y es teológica. Así es que de ninguna manera es solo física o biológica. Eso es una parte importante que debe aclararse y debe entenderse, pero no es solo físico, nunca lo es. Y de hecho, mi versión más intensa de esto es comprender lo que significa para una persona, por ejemplo, que ha sido sexualmente violentada o abusada, lo absurdo que es decirle, ¿por qué te afliges? ¿Por qué te molestaría si al fin y al cabo la interacción coitosexual es solo algo físico? Si tú le dices eso a una persona que tristemente ha experimentado violencia o abuso sexual, de seguro, te dirán que no es solo físico, que los impactos emocionales, espirituales, relacionales, son profundos. Así es que no podemos darnos el lujo de pretender abordar con nuestros hijos la sexualidad, el desarrollo de su sexualidad solo desde un ámbito biológico. Y como les decía, menos aún cuando tenemos que estar conscientes como padres de que la cultura actual disipula, entrena, forma agresivamente a los niños mediante pantallas, en los dispositivos nuestros, en los de los abuelos, de los tíos, en las tablets que hay, en la televisión que a veces dejamos ahí sin estar muy seguros de si entraron al Netflix de niños o al de a los adultos, a través del entretenimiento, de las redes sociales, de una serie de ideologías de identidad hoy día terriblemente distorsionadas, que no son comprensibles para un adulto, menos aún para un niño. La exposición tan temprana a la pornografía, todo eso, culturalmente hablando, está discipulando a tu hijo. Le está formando, le está entrenando, le está dando una visión de su sexualidad y por lo tanto de un aspecto muy importante de su propia vida. Por eso, como insiste uno de mis autores favoritos, Buddy Baukham, él dice, los padres, y espero que esto te sirva como algo que no podemos olvidar, los padres no podemos delegar el discipulado moral y espiritual de nuestros hijos a la cultura. No lo hagas. No le delegues, por favor, bajo ninguna... No, yo no lo he hecho. No, a veces lo hacemos por pasividad, porque no abordamos las cosas como debemos, solo dejamos que nuestros hijos sean arrastrados a que la cultura actual sea la que disipule y forme moral y espiritualmente a nuestros hijos en muchos aspectos, y tristemente uno de ellos es su sexualidad. Nuestros hijos están siendo formados sexualmente, nuestros hijos están siendo formateados, entrenados, discipulados sexualmente, y nosotros no podemos permitir que eso ocurra a través de nada ni nadie más.
debe ser primariamente a través de nosotros como sus padres, porque nadie va a amar a esos niños, excepto Dios, como tú lo haces. La pregunta no es si alguien está hablando sobre sexualidad o formando la sexualidad de tu hijo o de tu hija. La pregunta es muy sencilla, es solo quién lo está haciendo. Y por eso la Biblia nos advierte claramente, dice, tengan cuidado, el apóstol Pablo lo escribía en Romanos capítulo 12, dice, no se ajusten, no se amolden a este mundo. El mundo actual está pervertido, está torcido, no se amolden al mundo, no se hagan al mundo, no permitan que sutilmente ustedes empiecen a vivir en el ritmo del mundo. Eh, sino permitan que Cristo los transforme, renuévense, transfórmense mediante la renovación de su entendimiento, de su mente y de su corazón. Estas tendencias culturales pueden ser tan sutiles que muchas veces bajamos la guardia, las normalizamos y empezamos a permitir que nuestros hijos o hijas estén expuestos con frecuencia a ciertas cosas que pueden ser abrumadoramente destructivas para ellos. Y para cuando quizás nos demos cuenta o querramos hacer algo, no es que no se pueda resarcir, pero quizás el daño sea significativo y difícil de sobrellevar para ellos. Tenemos que estar claros. Y aquí quiero arrancar con tres preguntas y les voy a pedir, si son tan amables, que en esta noche hagamos un esfuerzo genuino por, por ser transparentes, ser honestos. Como les decía, hay gente a la que le da vergüenza hablar de la sexualidad, hay gente a la que le da vergüenza hablar de las dificultades, de los dolores, de las penas, de los sufrimientos, incluso de los abusos que quizás tristemente sufrieron, pero lamentablemente ustedes no tienen idea de cuántas personas, lo digo desde mi experiencia pastoral y educativa, han pasado por abusos y violencias a lo largo de su vida que afectaron su sexualidad. Les tengo tres preguntas que me encantaría que si ustedes son tan amables y valientes pudieran responder en el chat. Primero, ¿quién habló sobre sexualidad cuando eras niño contigo? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas tal vez en tu memoria quién fue esa primera persona o esa persona que habló de una forma significativa, útil o quizás no? No necesitamos detalles, pero puedes pensarlo. ¿Fue un papá, fue una mamá, fue un tío, una tía, un abuelito, un profesor, fue un amigo? ¿Quién habló contigo sobre sexualidad que tú recuerdas, wow, esa conversación me marcó, me dejó cierta huella, para bien o para mal? ¿Cómo mi mamá, profesor, dicen, chévere, gracias por esa honestidad, eso nos sirve, hay que ser valientes como padres. Mi hermana mayor, mira tú, en la escuela, mis padres no, dice, ok, no, mi papá y mi mamá no hablaron, una amiga, gracias. Mis amigos en la buceta, de la peor forma posible, dice, "Ah, nadie, tuve que leerlo por mi cuenta, encontré quizás algún libro por ahí, otros dicen en la escuela, gracias a Dios, espero yo con un poco más de orientación, mis padres, qué chévere, una profesora, mi hermana, en la escuela, en un seminario particular, mi mamá, chévere, gracias por eso. Vemos que obviamente no todos estamos en el mismo punto. Nadie dice, siempre fue un tabú, nadie habló conmigo sobre eso. Gracias por esa honestidad, es importante, saludable, porque si perdemos el miedo de enfrentar estos momentos y de hablar, también perdemos el miedo de poder enfrentar estos temas con nuestros hijos como ellos realmente lo necesitan. Mi mami dice, gracias, chévere. Eh, en la escuela, dice, mi mamá también ahí estuvo, chévere, gracias por eso, muy bien por esa valentía. Se hablaba poco con mi familia, más con mis amigas, gracias por eso, gracias por esa valentía. Hablaba más con mis amigas, con mis amigos, dicen también, ok, se dan cuenta, no existe este estándar de poder decir con seguridad y certeza que, no sé, el 99% de nosotros empezaron estas conversaciones con papá y mamá. Algunos dicen, mira, más adelante en la iglesia, qué chévere que has estado en una iglesia que se atrevió a hablar sobre esto, pero quizás antes de eso no hubieran conversaciones significativas que fueran tan saludables o útiles como ponía alguien ahí. ¿Cómo te sentiste respecto a tu cuerpo durante ese desarrollo? En el avance de tu crecimiento, ¿hubieron momentos donde tuviste conflictos? Donde tú recuerdes, no, estaba confundido en mi sexualidad, tuve dudas, empecé a sentir cosas, a experimentar cambios hormonales, me empezó a salir el vello púbico en las axilas, no sabía qué pasaba, nadie se sentó a hablar conmigo sobre eso. ¿Cómo recuerdas tú esa experiencia? Empecé a tener sueños húmedos o mi primera menstruación o experiencias a veces en alguna interacción con mi propio cuerpo que quizás no llegaban a la masturbación, pero tenía estas sensaciones de placer, de satisfacción, de estimulación y no sabía qué eran y me sentí confundido, confundida. ¿Les pasó? ¿Tuvieron ese tipo de momentos? ¿Fue parte de tu experiencia?
algunas para bien, quizás en un autodescubrimiento que en un margen es natural y normal, en otro quizás cruza rápido una línea y puede ser distorsionable o distorsionado, sobre todo si personas que no son las adecuadas empiezan a interactuar contigo, a hablar contigo en esos momentos. ¿Qué emociones te produce este tema hoy? Quisiera que me lo digan. Hablar de sexualidad, ¿aún te resulta incómodo? ¿Puedes hacerlo? ¿Te sientes tranquilo, tranquila de poder hablarlo? Cuéntenme, por favor. Me gustaría leerles, escucharles, porque, de nuevo, si como papás, mamás, no perdemos el miedo, no nos atrevemos a enfrentar lo delicado y complejo que es hablar sobre temas que para muchos fueron difíciles, quizás no vamos a tener el valor de hacerlo. Me gustaba mi cuerpo y comprendí los procesos de cambio con toda naturalidad. Mis padres me explicaron antes de que sucedieran los cambios. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Alguien ponía eso. ¡Qué lindo que papá y mamá hayan estado ahí! Diciendo, hijo, hija, veo que ya estás creciendo, ya estás avanzando, van a ocurrir cambios, van a venir cosas, tu cuerpo va a tener estas modificaciones naturales. Qué chévere, qué importante, qué saludable que hayamos podido, por lo menos algunos, tener esa experiencia. Eh, Porque incluso, y vamos a verlo, irlo entendiendo, eso te protege. Me refiero, tener conversaciones o haber tenido conversaciones saludables con papá o mamá. Mi mamá ya me llevó a una ginecóloga para que pueda entender los cambios. Qué chévere, incluso tener ese valor. De decir, ¿sabes qué, mi hijo, mi hija? No sé si yo puedo explicarte todo, pero vamos donde un profesional de la salud, confiable, respetuoso, que pueda ayudarnos a que tú y yo nos sentemos y despejemos dudas. Es saludable, es bueno si papá y mamá se atreven a hacer estas cosas. Pero seamos honestos, yo siempre, para prepararme para estos tiempos, eh, no, dice, qué chévere. Mira, mi papá me explicaba todo de una manera tan sutil que me daba confianza. Qué lindo. Y esa palabra es valiosísima, ¿ah? Confianza. Saber que puedo tener la confianza de hablar con papá o mamá porque ellos mostraron esa delicadeza y confiaron en que el diálogo podía ser productivo y saludable. Y eso es valioso, es importante, es una forma de proteger a quienes tuvieron esa conversación. Pero como les decía, preparándome para este tiempo, aleatoriamente conozco a padres de familia sin la intención de incomodarles, les hacía la pregunta de cómo se sentían y una cantidad significativa me decía, mira, eh, crecí con vergüenza, en silencio, con miedo, con desinformación. Qué chévere, mira, alguien decía, ahí mi mamá me tuvo informada, fue gentil en eso, pero muchos otros no. Y esa es una realidad que también se replica con nuestros hijos. Conversando con sus hijos en nuestros talleres, muchos no es que sienten que papá y mamá no han hablado de nada, pero muchos sienten que no ha sido con, por ejemplo, la claridad suficiente, con la especificidad suficiente. Porque como muchos padres y madres tienen vergüenza, incluso miedo, no sé si hablarle, no sé si decirle, porque no sé si es muy chiquito y ya está más grande, prefiero no meterle en esos temas, no despertarle inquietudes, y yo lo entiendo, comprendo eso, pero tú y yo tenemos que entender, nuestros hijos ya están siendo bombardeados, nuestros hijos ya están siendo cazados, como cacería, me refiero, por el sistema de este mundo para modificar su visión saludable, digna, respetuosa, bíblica, cristiana, teocéntrica, cristocéntrica de su sexualidad por una completamente distorsionada. Así es que eso tristemente ha llevado a que muchos padres hoy eviten el tema, reaccionen tarde, se demoren. Yo les soy muy honesto, les hemos dicho esto en varias ocasiones, pero es importante que lo hablemos. En Montevelo llevo años dando siempre estos talleres, por lo menos una vez al año. Y es desafiante y triste a la vez ver cómo tenemos que adelantar un ejemplo, antes temas que nosotros compartíamos con chicos de 15 años, de 16 años, hoy tenemos que compartirlos con niños de 12, de 11, porque lamentablemente a través de los muchos medios y muchas pantallas, estos temas ya llegaron a ellos. Y como siempre, tan pronto como lleguen, tan pronto como haya una pregunta, tan pronto como haya una inquietud o el riesgo de que esa información llegue, nos es necesario como adultos abordarlo. No podemos reaccionar tarde, pero muchos lo hacen. Solo responden cuando ya hay un problema, cuando hay una distorsión, cuando ya hay una inquietud muy puntual, cuando mi hijo, mi hija ya está haciendo algo, está hablando de algo que ya le está generando incomodidad, problemas, tensiones en sus relaciones. La realidad entonces, queridos papás y mamás, es que nuestros hijos ya reciben información sexual desde YouTube, TikTok, ni se diga TikTok, ahí literalmente puedes encontrar hasta desnudos sin ningún problema.
videojuegos también, Netflix. Hay una cantidad de programas que no van a tener una mayor restricción al momento de soltar cosas que no son adecuadas para diferenciar entre un niño de 6 años y uno de 10. Muchos amigos hoy en día siguen siendo los primeros. Nos pasa muy frecuentemente, y les animo a que lo veamos siempre con amor, pero nos pasa que muy frecuentemente cuando en algún grado, sobre todo los niños de primaria, empieza a salir a brotar algún tema de expresiones sobre sexualidad, comentarios sobre sexualidad, gestos sobre sexualidad, es fácil seguir el hilo hasta encontrar un guagua que fue el primero que habló, el primero que soltó, sin saberlo, sin entenderlo, a manera de un mal chiste o de simplemente una forma de pedir ayuda porque escuchó, vio cosas que no comprende y que le confunden. De hecho, hablaba yo con un niño del cole, 10 añitos, va a cumplir 11 pronto, hablábamos de eso también, y me decía, en esta conversación hablábamos sobre ciertos comentarios que había hecho, y yo le decía, bueno, ¿y esto tú lo hablaste con papá o mamá? Y él me decía, no, es que papá y mamá me habían dicho que no vea, pero fui a una reunión de la familia y un primo mío más grande sacó su teléfono y entonces vi cosas y él vio cosas y escuché cosas y no sabía qué eran y me sentí confundido y cuando ahí en la misma reunión fui y le dije algo a mi papá, él se sintió incómodo porque hablé frente a mis tíos y me dijo, no, 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 hijito, de eso no, no, no vamos a hablar aquí, ¿qué pasó? Ya dejen de hacer tonteras, por favor. Y dice, yo me asusté y realmente me da miedo hablar con mi papá o mi mamá sobre estas cosas y no estoy seguro de qué fue lo que vi, pero sé que no estuvo bien porque me hace sentir incómodo y tengo miedo. Tuvimos, gracias a Dios, la oportunidad de conversar con ese pequeño, aclarar aquella información que tristemente le robaba la inocencia que aún merece tener y de inmediato podemos tener también una conversación con los papás para que no pierdan la oportunidad triste desde un mal momento, pero la oportunidad de guiar saludablemente a su hijo en una mejor conversación sobre estos temas. Pero la Biblia no nos miente cuando dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú y yo Ya, podemos hijito, tener venga. la idea equivocada de decir, no, David, pero yo sí he tenido la charla, la conversación con mi hijo sobre sexualidad. A lo que les animo a pensar es que hoy en día, más que nunca, el tema de la sexualidad no es solo una conversación. ¿Ok? Si estás entendiendo este texto, que fue escrito por el apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo hace casi 2000 años, am, el tema de la sexualidad no es de una conversación. Es un tema que debe ser recurrente, constante, que implica que debe siempre haber una puerta de comunicación abierta entre tu hijo, tu hija y tú, para en el momento que sea necesario, prudente, recurrente, tú preguntes, él pregunte. Que tú le preguntes, hijo, ¿qué inquietudes tienes? No importa si tienes 5 o 6, ¿qué inquietudes tienes? ¿Qué sientes? ¿Qué preguntas vienen? Y más aún, si él o ella tienen esas preguntas, tú puedes estar listo, lista para responderlas de forma oportuna y amorosa. Porque lamentablemente ya no es solo un asunto de que tu hijo, mi hijo, estén con malos amigos que vieron malas cosas, sino que a través de las pantallas, hoy en día, creo que no se ve mi celular ahí, sí. ah, ellos van a poder ver una cantidad horrorosa de cosas que hubiéramos creído en la vida jamás hubieran estado expuestos a eso. Así es que te pido que anotes si estás escribiendo. En este sentido, la conversación sobre la sexualidad debe comenzar temprano, debe ser progresiva, natural, frecuente y relacional. La conversación tiene que empezar mucho antes de lo que tú y yo pensábamos. De hecho, debe empezar con esta naturalidad de que tu hijo sepa que tú no tienes miedo ni vergüenza de hablar sobre su sexualidad o la tuya, en el sentido de las inquietudes y desarrollo normal del cuerpo y muchos otros aspectos de las interacciones relacionales. ah, Tiene que estar abierta esa puerta y comenzar muy temprano, porque el mundo no va a tener compasión con tu hijo para empezar a hablarle, bombardearle con estas cosas. Debe ser progresiva, claro está, ir entendiendo qué es lo que mi hijo, mi hija es capaz de comprender ahorita que es pequeño y cómo le explico esto de manera sencilla y básica, pero le dejo la idea abierta de que seguiremos explorando y ahondando, profundizando más en este tema en la medida que él o ella crezcan. Debe ser natural. Si yo lo veo como algo feo, algo malo, algo distorsionado, algo que me asuste o que me avergüence, mi hijo va a tener esa impresión y reduces las posibilidades de que tu hijo sienta
que tiene la posibilidad, la apertura, la normalidad de sentarse contigo y preguntarte lo que sea necesario con respecto a su sexualidad cuando sea necesario. Y como les decía, tiene que ser frecuente. Te animaría, por lo menos una vez al mes, debes estar analizando y chequeando qué viste, qué escuchaste, qué inquietudes tienes. Pero David, ¿por qué? Porque lamentablemente tenemos una cantidad horrorosa de sexualización en las redes sociales, en la música, en los videojuegos, ya lo mencioné, son tantas las fuentes. Entonces tú y yo tenemos, hoy me preocupa el tema porque como bien dices David, hoy están muy expuestos y eso es tristemente cierto. En casa dicen... nosotros tenemos mucho cuidado con los programas que nuestra hija ve y me encanta cuando ella eh, cuenta que ella cuando vamos a las reuniones de la familia, perdón, estoy completando la lectura del, y ve alguna película que no es para ella, agradece, sale y nos busca y comenta. Bien, eso significa que estás haciendo un buen trabajo, bien por eso. Y por si acaso no es para aplaudir solo uno o dos papás, no sirve. Saber que hay uno o dos papás que hacen esto nos dice, hey, yo puedo hacer lo mismo, esta es una gran recomendación. Pero me preocupa en el cole, dice, hay niños que se evidencia no tienen control ni límites y el vocabulario es obsesivo, ofensivo, perdón, obsceno y sexualizado. Y es cierto. Y es cierto, y les animo una vez más, algo que tenemos que hacer es entender que los niños no son depredadores sexuales, que los niños no son adultos pervertidos, porque cuando uno llega a ser adulto, lamentablemente sí puedes sospechar que hay adultos pervertidos que tienen una distorsión sexual, que pueden incluso entrar en lo que muchos llamarían hasta medio criminal. eh, pero los niños no, los niños necesitan ayuda, necesitan nuestra guía. Pero es lógico pensar que si un papá dice, mira, David, yo hago lo posible por cuidar a mi hija, pero quizás hay otros padres que no lo están haciendo. Una vez más, como les he dicho muchas veces, si hay algo que tenemos que entender en la vida, en cualquier ambiente escolar, pero más aún en Montevelo, es que somos una comunidad. Lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Ah, cuando vienen estas épocas, que gracias a Dios ya pasamos, de gripes, se enferma un guagua, es fácil que la mitad del curso caiga. Y de pronto pasas de tener uno o dos agripados enfermos en casa a tener la mitad del curso que no viene porque se resfriaron. Igual que un virus, muchas conversaciones sexualizadas, muchas inquietudes que los niños tienen, muchas cosas que han visto porque no tuvieron la supervisión adecuada, porque fue un error. Yo he conversado con padres que me han dicho, David, no tienes idea, yo trato de tener cuidado, trato de que mi hijo no vea, pero ve un descuido. Yo lo sé, lo entiendo. La idea no es que te sientas culpable, la idea no es que andes con terror. La idea es que mantengamos la alerta. No podemos confiarnos. Vivimos en un mundo que no va a respetar, no va a ser considerado con tu hijo o tu hija. Tú y yo tenemos que estar con esa alerta. Puede ser agotador, lo entiendo, pero es necesario. Es necesario que tú estés pendiente y no lo normalices. Lamentablemente ahí sí tenemos que estar súper de acuerdo y si estamos en desacuerdo hay que acordar. La Biblia dice, lo acabamos de leer, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y tú no puedes normalizar conversaciones, comentarios que son de carácter sexual y pretender que tu hijo vea eso como normal, porque lo va a replicar. El chiste zángano, la música asquerosa de pornografía sexual, de gran parte de reggaetón, que escuchaste en una fiesta infantil, el tipo de videos donde tú estás viendo una película o algo y salen cosas sexuales, y tú dices, hijito, verás, solo no veas eso, y el niño está así con los ojitos medio cubiertos, pero entre los dedos viendo. Si tú no hablas de eso, no solo corres el riesgo de que tu hijo termine con una visión distorsionada de su sexualidad, sino que como un papá está poniéndolo, termine él llevando esto a otros niños y se generen más inquietudes o dudas. Que está bien, si aparecen, vamos a estar ahí, si aparecen, vamos a hacer con amor y con la sabiduría y la gracia del Señor todo lo posible y necesario para ayudarles. Pero lamentablemente ya empiezan a generar efectos, empiezan a generar distorsiones, empiezan a lastimar y a herir. ¿Por qué? Porque una vez más la sexualidad es tan delicada que cuando lo distorsionas requiere mucho tino y mucho cuidado, casi quirúrgico, reparar ciertas cosas. A veces dice cuando conversamos sobre estos temas con mis hijos, se sienten incómodos, dicen, ya no quiero más de esto, mamita, lo sé, nos pasa en el colegio también. A veces los chicos saben que vamos a talleres y hay algunos que dicen, chévere, al fin voy a poder preguntar y otros dicen, no, otra vez no. Porque lamentablemente implica abordar esta cercanía, esta proximidad. E incluso, ¿saben por qué es? Porque muchos de los chicos no se sienten cómodos, incluso en la forma en la que describimos ciertas cosas, y esto es parte de lo que tenemos que entender, y vamos a irlo viendo ahorita. Gracias por plantear cómo abordar esta incomodidad. Hay conversaciones que son incómodas, pero igual tienen que abordarse. ¿No es cierto? Hay conversaciones que tienen que tenerse, por más incómodas que sean. Les voy a poner un ejemplo. Si tú eres un hombre o una mujer casado, asumo que la mayoría quizás sí, y de pronto
tu esposa, voy a poner en el caso de los varones, tu esposa lamentablemente sufre de una infección a sus vías urinarias. Un ejemplo nada más, lo digo con mucho respeto. Yo no puedo ignorarlo. Yo no puedo decir, ah, bueno, tú puedes estar con infección vaginal o infección en las vías urinarias y a mí me vale, igual yo quiero tener relaciones sexuales y allá como estés con tu infección es tu problema. No, es una conversación que quizás no te resulte súper cómoda, pero hay que tener. Hay que tener la valentía, la apertura, la honestidad, la humildad, la delicadeza, el respeto de decir, ¿sabes qué? Esposo, estoy con infección, necesitamos hablarlo porque quizás durante un tiempo no vamos a poder tener intimidad sexual hasta que yo pueda curarme porque obviamente no es beneficioso para ti ni para mí. Y el esposo tiene que tener la apertura de decir, ¿sabes qué, mi amor? Cuéntame, estás con infección, veo que te incomoda, hablemoslo porque obviamente me encantaría tener intimidad sexual contigo, pero si tú estás con una infección, prefiero ser considerado y obviamente estar pendiente de que puedes ir al doctor, recibir el tratamiento. Este tipo de conversaciones no siempre son agradables, no siempre son cómodas y para muchos matrimonios tristemente a veces ni se dan y tienen que darse, porque si tú no eres capaz de hablar con tu esposo o con tu esposa, la persona más cercana a ti, con la que más intimidad has tenido en todo el planeta, espero, entonces, obviamente, estás en una posición muy inadecuada para poder tener la apertura, la confianza, la seriedad y la ah, ah, delicadeza de hablar con tu hijo o con tu hija sobre otros temas que también requieren ser abordados en esos niveles. Aquí no se trata una vez más de la charla, se trata de esta apertura a hablar de estos temas como un discipulado continuo. Hijo, voy a tener que repasar. Cuando los chicos aprenden matemáticas, no aprenden todas las matemáticas, aprenden las cosas básicas y el siguiente año vuelven a ver lo mismo y un poco más. Y el siguiente año vuelven a ver lo mismo y un poco más. En todos los ámbitos, pero en particular en este de la sexualidad, debe ser igual. Tú debes abordar con tu hijo y luego un poco más, y volver a abordar con tu hijo y un poco más. Cuando veas que tus hijos tienen incomodidad, incluso es importante preguntarles, ¿qué te incomoda de esta conversación? Am, un niño me decía, solo un ejemplo, me decía, es que a mí me resulta incómodo hablar de esto, mister. Y le decía, ¿pero por qué? Hablábamos con los varoncitos en el taller. Y me decía, es que yo me doy cuenta de que otros le dicen de una forma diferente a eso. Y yo le decía, ¿qué es eso? Me dice, el pajarito, el pipí. Yo le decía, ¿te refieres al pene? El pene, nuestro órgano sexual masculino. Ay, sí, mister, no, no digas sí, es que... uf, mis amigos le dicen pipí, mi mamá le dice pene y a mí eso me hace sentir incómodo. Entonces resulta que a veces cosas tan básicas y sencillas aparentemente, como usar la terminología correcta versus otras personas que no lo hacen, genera esta incomodidad de no estar seguros de qué estamos hablando. ¿Es serio? ¿Es chiste? ¿Es broma? Am, Cuando nosotros le damos el tono correcto y la connotación correcta, con la versión correcta de información, ayudamos a que eso también vaya reduciéndose. Pero nosotros no podemos omitir que nuestros hijos están siendo moldeados. Nosotros estamos siendo moldeados constantemente por la información que llega a nuestras mentes y corazones. Necesitamos hacer este abordaje espiritual y constante, moral constante, formativo constante con nuestros hijos para poner este tema sobre la mesa las veces que sean necesarios. Porque nuestros hijos están siendo moldeados por pantallas, por los algoritmos detrás de las redes sociales, por el entretenimiento, por estas narrativas culturales y si el hogar no disipula, si tú, mamá, papá, no estás disipulando la sexualidad de tus hijos, la cultura va a llenar ese vacío. La cultura no va a tener ningún reparo en llenar ese vacío. Ah, quiero que me cuentes qué mensajes, pónganlo en el chat. Vamos, ¿qué mensajes sobre el cuerpo, el amor, la identidad, el vacío personal crees que la cultura está enseñando a tu hijo, a tu hija actualmente? Cuéntame, ¿qué te preocupa? Que tú dices, mira, yo veo cómo llegan estos mensajes, veo estas ideas sobre qué es el amor, sobre la identidad, sobre el valor personal. Cuéntame, ponlo ahí. ¿Qué crees que está llegando a la vida de tu hijo, de tu hija? Que tú dices, no, no, no me gusta, no, no me deja tranquilo, tranquila. ¿Qué tipo de mensajes están llegando? Vamos, escríbanlo en el chat. Tenemos todavía 20 minutos. Vamos, denle. Esta primera parte es para desahogarnos mucho y atrevernos a hablarlo y ponerlo, así sea por escrito. No estamos cara a cara, así no nos ponemos rojos, pero escríbelo, atrévete, porque esto es parte de un ejercicio que nos ayuda a perder el miedo de hablar de estas cosas y dialogarlo con otros padres. No tengas vergüenza. Si tú pones algo y quizás está equivocado, está súper, no hay problema. Vamos a hablarlo. Vamos a ir corrigiendo en la medida que sea posible, no de mi sabiduría, sino de la sabiduría de Dios. Dice el libertinaje sexual, esta promiscuidad abierta, esta idea de que la promiscuidad y el libertinaje sexual es lo que está de moda, lo entiendo, es una preocupación muy genuina y es parte de estos mensajes que están llegando a nuestros hijos como una pseudo libertad. La identidad de género, que tienen tantas opciones como ellos quieran, ¿no? Esta idea de que la sexualidad y el género no es algo definido, sino fluido que está variando y cambiando según el estado de ánimo, el color o la forma del día.
es complejo, yo lo entiendo. Este es el tipo de mensajes que les llegan a ellos, que el sexo en edad de colegio es normal, ¿no es cierto? Que de hecho puedes tener relaciones sexuales como y cuando te dé la gana, siempre y cuando sientas, ¿no es cierto? Sentiste ganas de tener sexo y puedes tenerlo si tienes 12, si tienes 13, simplemente pues hazlo. Ese es el tipo de mensajes triste que están llegando. La sexualización se muestra como algo que lleva a obtener placer sin importar nada más. Es una versión súper egoísta. Lo entiendo. Ese es el mensaje que el mundo le está mandando a nuestros hijos, a nosotros, pero a nuestros hijos también. Quizás nosotros algo podemos protegernos, pero nuestros hijos no. Y a ellos les está llegando este tipo de información que su propio placer es lo único que importa en cuanto a la sexualidad, que el hecho de que ellos satisfagan sus deseos, sus placeres, sus estímulos, es lo único que importa, como si fuera rascarse. Incluso uno escucha ese tipo de expresiones en películas y series, ¿no? De tuve relaciones contigo solo porque me picaba, casi de una forma vulgar, que es normal, que es normal, solo es un cambio del niño al adolescente, es normal sentir cambios o sentir cosas. Gracias, ese es un mensaje que espero sea positivo. Es normal que hayan cambios, ¿no es cierto? Está bien, eso es parte de los pocos mensajes probablemente positivos que llegan a nuestros hijos, si es que llegan, espero yo, que es normal, van a haber cambios, van a haber alteraciones, tu cuerpo va a cambiar y eso es parte de lo normal que podemos ir ayudando a nuestro hijo o a nuestra hija a abordar. Pero esto espero nos lleve de regreso, retrocedamos un poco mientras vamos ya aproximándome a los últimos 15 minutos, a establecer un estándar. Tú y yo tenemos que establecer un estándar. Si tú y yo, como padres, no establecemos el estándar claro, entonces cualquier cosa, en teoría, va a ser aceptable, normalizable y vamos a decir que está bien. Y no es así, no puede ser así. No todos los estándares son correctos y no todos los estándares son igual de importantes. Si me preguntan a mí personalmente, nunca he encontrado otro mejor estándar que el que la palabra de Dios nos da. La sabiduría de Dios es el máximo estándar para la vida humana. Y en cuanto a la sexualidad, empieza con un principio fundamental. El diseño de Dios para la sexualidad es bueno. No en el sentido burdo y mecánico que este mundo usa para decir, claro, es bueno, es rico, tener sexo es rico. No, no, no. Es bueno, es agradable, es perfecto cuando se entiende en la forma correcta y se va desarrollando en los tiempos correctos. La Biblia, por ejemplo, jamás presenta el cuerpo humano como algo vergonzoso. Lo presenta como parte gloriosa de la creación de Dios. Les animo a Génesis 1:27, Salmo 139, Génesis 2. Nos hablan mucho de cómo Dios creó nuestros cuerpos y Él se glorifica y se maravilla en lo hermoso y bueno que nuestros cuerpos son, como las herramientas, los medios a través de los cuales Dios nos permite interactuar con nosotros mismos y con otras personas físicamente y recibir y brindar todos estos estímulos, cariño, afectos, pasiones y demás. El problema, entonces, no es el diseño de Dios. El problema, y tú y yo tenemos que entenderlo, no es que el mundo en el que vivimos es malo, es que tienen cosas raras, no. La Biblia es muy clara en decirnos que el problema es el pecado. ¿Ok? El pecado es realmente el problema. El pecado es lo que distorsiona todo. El pecado es lo que nos complica y nos lleva a que muchas veces nosotros no podamos ver algo en nuestras vidas con la santidad, con la pureza, con la limpieza con la que Dios quiere que nosotros lo veamos. Lamentablemente el pecado es el que trastoca todo, hace que se vea de una forma que no es saludable. ¿Qué debemos entonces enseñarle a nuestros hijos? Debemos enseñar a nuestros hijos que Dios creó todo con un propósito, que cada parte de quienes somos, de la persona que somos, de quienes vamos desarrollándonos a la medida que crecemos, tiene un propósito y un sentido. Que los hombres son hombres porque tienen un propósito y un sentido, y que las mujeres son mujeres porque tienen un propósito y un sentido dentro del diseño divino. Que el cuerpo tiene dignidad y merece respeto. Que la sexualidad, entonces, por ende, tiene un propósito y tiene límites que deben respetarse. Cuando los respetas, tu sexualidad estará más saludable. Cuando los irrespetas, corres el riesgo de lastimarte a ti o lastimar a otros. Tenemos que ser claros y muy puntuales. Alguien ponía, David, ¿a qué edad debemos hablar con nuestros hijos sobre sexualidad? Gracias por esa pregunta. Desde temprana edad.
Me refiero con cosas tan sencillas como si tienes un hijo de 3 4 años que ya empieza a entender palabras, tienes que explicarle, este es tu pene, este es tu vagina, tienen que estar aseados, tienes que cuidarlo, nadie puede tocarlo, papá y mamá son las únicas personas que están autorizadas para limpiarte, asearte o cuidarte, empezar a ayudarles a entender cuáles son sus partes íntimas que nadie debe manipular o ver, incluso ser muy cuidadosos. Si tu hijo o tu hija es pequeñito y tú dices, David, no puedo tener conversaciones profundas, dale lo básico. Primero, para que lo entienda, los términos correctos, la forma correcta y segundo, protegerle. Si llevas a tu hijo o a tu hija a una piscina o a la playa, por ejemplo, mi recomendación es, es que son guaguas chiquitos, le enchucho nomás de ahí enfrente de todos, no importa. Estás mandando dos mensajes que son peligrosos. Número uno, si le desvistes a tu hijo o a tu hija en una piscina o en la playa porque tiene, no sé, 3, 4, 5 años y tú asumes que su cuerpo aún no provoca ni despierta cosas, lamentablemente en el mundo en el que vivimos, no sabes qué infame persona pueda tener un celular por ahí y termine grabando a tu niño o a tu niña. Lo menciono porque tristemente he sido parte de conversaciones en foros de jóvenes y de adolescentes donde pude tristemente ser testigo de personas que decían, mira David, en forma de testimonios, un hombre decía, yo era un pedófilo, no en práctica, nunca llegué a abusar de un niño, decía aquel hombre, pero yo me deleitaba, encontraba placer en la pornografía infantil y a veces iba a la playa y por eso me quedó tan grabado esto. Y él decía, yo tenía mi teléfono y veía cuando niños, niñas eran cambiados por sus padres y les grababa para luego ver los videos. Entonces, no te estoy diciendo vivamos con pánico, pero cuida el pudor de tu hijo, de tu hija. No le expongas solo porque es chiquito o chiquita y tienes que hablarle de eso. Mi hijo, mi hija, no nos desvestimos delante de cualquiera. No cualquiera puede ver nuestros cuerpos. Tu cuerpo es sagrado, tu cuerpo es algo hermoso que Dios creó. Tienes que guardar tu cuerpo. Y si a eso le sumamos el hecho de que muchos niños ya a los 5, 6, 7 años tristemente han entrado a redes sociales y lo más probable es que al coger el teléfono de papá o mamá, no porque ustedes lo vean, sino porque el algoritmo lo va a lanzar, al entrar a Instagram o TikTok, lo primero que van a salir son personas semidesnudas haciendo bailes sensuales o eróticos. Entonces, la cosmovisión de tu hijo con respecto a su sexualidad va a empezar a alterarse. Así es que habla de la forma correcta, con los términos correctos y protege su pudor y su privacidad, incluso con los términos específicos para que él o ella pueda entender eso. Así es que es fundamental ponerlo en esos términos. Tu cuerpo es valiosísimo, es importante, es sagrado, importa tanto que Dios mismo se hizo hombre para salvarnos. Y eso incluye nuestros cuerpos. Claro que el Señor salva nuestra alma y nuestro espíritu, pero nuestros cuerpos también son parte de su salvación. David, ¿cómo lo sabes? Porque Él sana cuerpos, porque Él restauró cuerpos, Él revivió muertos físicamente hablando mientras estuvo en su ministerio terrenal y lo sigue haciendo a través del poder de su Santo Espíritu hasta el día de hoy. Así es que nuestro cuerpo es importante para Dios. Pero, ¿qué más me puedes decir para validar eso? Que la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tan valioso es que Dios pasó de la idea que el pueblo de Israel tenía en el Antiguo Testamento de que él podía vivir encerrado en un edificio, cosa que jamás hizo, y muchas veces les aclaró que él era mucho más grande que un templo, a que por la gracia y la misericordia de Cristo y su salvación otorgada a nosotros por el derramamiento de su sangre en la cruz, tengamos la posibilidad de que si ponemos nuestra fe en Él, la Biblia dice que somos sellados con la promesa de que su Santo Espíritu viene a vivir en nosotros. Nuestro cuerpo, tu cuerpo, el cuerpo de tu hijo, de tu hija que ha puesto su fe en Cristo Jesús, se vuelve templo del Espíritu Santo de Dios. Qué tan valioso nos dice eso es el cuerpo que Dios nos ha dado. Por eso, una vez más, tenemos la obligación de ser claros en esto. La Biblia dice que nosotros debemos comprometernos con todo nuestro ser a cumplir cada uno de los mandamientos que Dios nos ha dado. Lo decía en Deuteronomio, repítelos a tus hijos, enséñalos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. David, pero esto no habla de la sexualidad. Alrededor de eso, inmediatamente están los 10 mandamientos. Y si tú recuerdas, uno de ellos es no cometerás adulterio. Así es que mi obligación como padre es decirle, hijo, hija, no cometerás adulterio. Papá, ¿y eso qué quiere decir? Entonces tengo que explicarle que significa que la unión sexual, en su versión más ideal, más sagrada y más importante, es que la unión coito-sexual y la intimidad máxima de vernos al uno al otro desnudos debe ocurrir solo en el vínculo sagrado del matrimonio.
No me importa, perdón la expresión, que tú pienses, no, eso no es necesario, pueden convivir antes de nuevo, revisa tus estándares. Pero la Biblia, como el estándar, dice que nuestra sexualidad, en su máxima expresión del coito sexual y de la intimidad de la desnudez, debe ser compartida dentro de lo sagrado del matrimonio. Y que cuando se hace fuera de eso, entonces es adulterio. Significa que estoy compartiendo la intimidad, la privacidad, lo profundo de mi propio ser cubierto de pureza con alguien que no es mi esposo o mi esposa. Si la Biblia está diciéndonos ahí que tenemos que hablar con nuestros hijos sobre esto y ese es uno de los mandamientos, significa que tenemos que estar dispuestos a aclararle a nuestros hijos cada vez que una cierta información les llegue, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto con respecto a esa posible información. Y tú podrás decir, David, pero no, o sea, yo no sé si preocuparme tanto por eso, porque hay un montón de cosas que pues son neutrales. No, nada es neutral. La educación no es neutral, el entretenimiento no es neutral, las redes sociales no son neutrales, todo tiene un sesgo. Jesús fue muy claro en decir, o estás conmigo o estás en mi contra. El que no está en mi contra está conmigo. Jesús fue muy claro en decir, sabes que hay una opción y otra opción, no hay puntos intermedios. Hay la verdad y la mentira, no hay verdades a medias. Desde la perspectiva sexual, o tú disipulas y guías a tu hijo con un estándar, o el mundo lo va a hacer. Y tienes que escoger qué estándar va a ser, porque la educación, la formación, el bombardeo de información a tus hijos no es neutral. Así es que los hijos necesitan estas conversaciones frecuentes, con respuestas honestas, claras, con un lenguaje apropiado para su edad y sin ponerle sobrenombres. Cuando son pequeños lo hacemos, el pipí, la cosita, la mariposita. No, sé claro, hijo, tú tienes un pene, limpia tu pene, asea tu pene, cuida tu pene, guarda que nadie esté tocando. Si algo como eso pasa, si alguien te dice 30, algo, si alguien se 40. acerca y quiere tocarte, tienes la obligación de decirle a papá, decirle a mamá, hija, limpia tu vagina, ten cuidado de ella, manténla aseada, nadie puede estar viendo esas cosas. Am, Perdón, un estudiante me estaba escribiendo, pensé que alguien era uno de ustedes en el chat. Entonces, tenemos que hacerlo con esta seguridad emocional de que nuestro hijo o nuestra hija sepa que está seguro cuando conversamos de estos temas, que no nos vamos a avergonzar, no nos vamos a irritar. Incluso si viene y nos dice, papá, ¿sabes que estuvimos conversando con un compañero sobre este tema? ¿Qué te estuvieron diciendo? ¿Qué? Uy, no, qué asco, qué porquería. Yo sé que te molesta, lo entiendo, lo entiendo. A mí, como pastor y como educador, a veces me ha descompuesto escuchar que guaguas pequeñitos han escuchado cosas que no son en absoluto adecuadas para su edad de otro compañero, peor de un chico más grande o de una chica más grande. Pero nuestra autorregulación y nuestra capacidad de manejar eso como una oportunidad de guía es fundamental para establecer esa seguridad emocional. Hijo, hija, puedes hablarlo conmigo. Puedes estar seguro que no importa qué me digas, yo voy a escucharte y voy a darte la versión correcta. Eso produce esta cercanía relacional porque cerca tuyo ellos están más protegidos. Y aquí viene una pregunta para ti que es importante. ¿Qué emociones y sensaciones necesitas tú sanar, aclarar, corregir para poder estar en una mejor posición para hablar con tus hijos sobre estos temas? Con mucho respeto te lo digo. Si tú sientes que hay áreas de tu vida que fueron lastimadas porque alguien, alguna situación, tergiversó, dañó, lastimó tu visión de la sexualidad, entonces eres la primera persona que con humildad necesita llevar eso delante de Dios y pedirle su sanidad, su ayuda, para que esa sanidad te permita superar el dolor, la vergüenza, la pena y usar eso con su gracia y con su favor para proteger, para instruir, para guiar a tus hijos quizás de una mejor manera que la que tú recibiste. Pregunto, ¿qué discipulado estás haciendo a tu hijo? ¿Estás siendo intencional en discipular a tu hijo acerca de su sexualidad o solo estás reaccionando a lo que sea que venga? ¿Qué conversaciones estás evitando por miedo? Es que Vélez de guagua tiene 6 años y me salió con esta cosa. Y le dije, no, 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 esos no son temas para ti, eso no se habla. No, 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 no. Uy, no, no quiero esas palabras son feas. Claro que quizás son feas, pero si ya las dijo, tienes que aclararlas. Si ya las mencionó, tienes que aclararlo, tienes que ser el encargado, varones, papás, de hecho, primariamente debemos ser nosotros. Y segundo, mamá, lo digo por responsabilidad,
porque lamentablemente a veces se ha cometido el error de delegar estos temas de conversaciones sobre la sexualidad a mamá. Créanme, no es saludable, no porque no puedan, sino porque el papá tiene que asumir ese rol. Cuando tú lo haces, papá, la figura que Dios te dio es la de proteger a tu familia. Y cuando eres tú, papá, el que tiene la valentía, el amor, la delicadeza, la dulzura de hablar con tu hijo o tu hija sobre su sexualidad, le estás demostrando que tú eres capaz de protegerles en ese tema. Gracias, muy amable, sí, estoy muy de acuerdo. La vagina es la parte interna, gracias, muy cierto, corrijo. La vulva, ¿no es cierto?, es la parte externa del órgano sexual femenino. Gracias, muy amable. Gracias por esa aclaración. Es el ejemplo, ese es el tipo de cosas que tenemos que tener el valor de aclarar. A veces necesitamos hacerlo como adultos, podemos cometer este error, me disculpo. ¿Cuánto más nuestros hijos? Tenemos que tener el valor de hablar con claridad y explicarles qué son y cómo son las partes de su cuerpo. Y no podemos seguir evitando estas conversaciones solo por miedo. Les agradezco porque hayamos llegado hasta aquí. La gran mayoría de ustedes se han mantenido conectado. El día de mañana, en la segunda parte, porque tenemos mucho que decir, pero como les dije, quería aclarar algunas perspectivas generales y sobre todo atrevernos a hablarlo, a escribirlo, a plantearlo, a enseñarnos, a corregirnos, a ayudarnos. Como padres tenemos que hacerlo, somos parte de una comunidad donde nuestros hijos están juntos. Tenemos que cuidar los nuestros, pero también los de los otros. Mañana hablaremos un poco más de la pornografía y los medios digitales, los impactos, los daños, los deterioros y la protección que podemos ejercitar. ¿Cuáles son los límites de seguridad que debemos establecer para que Dios mediante podamos darle un mayor margen de protección a nuestros hijos en el desarrollo de su sexualidad? Y también cómo responder a algunas de esas preguntas difíciles. Alguien ya lo planteaba, David, estos temas complicados, difíciles, ¿cómo los abordo? Eh, Mañana vamos a hablar un poco sobre eso con más detalle. Pero quiero animarles a que ustedes y yo, esta noche y el día de mañana, ah, nos sentemos seriamente como padres a pensar en matrimonio, en solitario si te toca, alrededor de estas preguntas. ¿Cómo estoy viendo la sexualidad? ¿Qué cosas de mi propia vida necesito corregir, sanar? ¿Qué vocabulario no puede seguir saliendo de mi boca? ¿Qué tipo de música tengo que descartar por completo porque aunque me guste a mí, no es adecuada para mis hijos? No pueden encontrarla en mi celular, no pueden escucharla en mi auto. No, no es necesario, no es saludable, no está bien. ¿Qué tipo de cosas? Yo cometo el error de decir, no, es que yo soy adulto y puedo ver esta imagen o este video, pero si mis hijos llegan a ver eso, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Puedo yo tomar la decisión valiente de decir, sabes qué, no, no quiero más imágenes sexualizadas ni contenido sexualizado, pero todavía pornográfico en mi teléfono, no importa cuánto yo lo pueda justificar, porque si eso llegara a afectar la mente o el corazón de mis hijos y sus decisiones, es algo con lo que voy a poder lidiar? Así es que mañana vamos a continuar esta conversación, pero les pido de corazón, con la confianza y el afecto que ustedes depositan en mí, que se atrevan a que ustedes y yo meditemos en esto hasta mañana y que abordemos estos otros temas más complejos y difíciles con la perspectiva de, ¿sabes qué? Es el momento de corregir, es el momento de aclarar, es el momento de dejar de hacer cosas si es necesario, no porque coarte mi libertad, sino porque mi libertad de ver, escuchar y hacer ciertas cosas como adulto está empezando a afectar el desarrollo saludable de la sexualidad de mi hijo o de mi hija. Y ese es un lujo que no puedo darme. Señor y buen Dios, gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Gracias por los hombres y mujeres valientes que han compartido. Gracias, Señor, por los que quizás no tuvieron el tiempo o la facilidad de escribir, pero que en sus corazones sí te tomaron el tiempo para reflexionar, para pensar, para analizar la importancia, la delicadeza, el impacto de estos temas. Y te pedimos guíanos, Señor. Nuestros hijos están expuestos cada vez más y más temprano. El riesgo es mayor. Queremos protegerles, amarles, guiarles y disipularles, Señor, así como lo hacemos en muchos otros aspectos de su vida, Jesús, en esta parte tan delicada y sensible como su sexualidad. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos de todo corazón, con humildad, a cuidarles, guiarles y protegerles en esto. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias por su tiempo, por su atención. Mañana continuaremos con esta segunda parte, con estos otros temas.
que espero que nos ayuden a abordar otras partes complejas. Esta sesión está quedando grabada, la de mañana también. Les animo a que se conecten porque me resulta súper interesante que podamos dialogar, escribir, escucharles. Hay sabiduría, hasta me corrigen y eso es bueno. Nos ayuda a crecer. Así es que espero que mañana puedan conectarse si es que el tiempo se los permite. Pero de corazón y con mucho amor les agradezco por este tiempo porque no es por mí. Yo no importo en esto. Tu hijo, tu hija importa en esto. Que abordemos, que hablemos, que nos atrevamos en estos temas, va a marcar una diferencia enorme en la salud, el bienestar y la protección que nuestros hijos requieren. Dios les bendiga. Una muy, muy linda noche para todos.